hecho muchos avances teológicos y demás, pero pues también somos países bien pobres, ¿no? Entonces, el continente que tomó en serio pasar el Concilio Vaticano II fue América Latina. Y así nos fue de mal. Por bien por todos nos fue mal. Es como una contradicción. Yo no sé hasta dónde ustedes han estudiado el magisterio de la iglesia, pero bueno, es Medellín, cuando se reúnen los obispos en Medellín, que quieren bajar eso al pueblo latinoamericano. Eso es el concilio. Y lo retomo porque ahí fue una reunión muy importante que marcó un giro en la iglesia latinoamericana, muy grande, al ver la realidad de nuestros pueblos. Y por eso fue una iglesia muy profética y muy perseguida, la de América Latina. En tiempos modernos, pocas iglesias tienen tantos mártires como América Latina. Y bueno, fue por ser fieles a vivir el cambio que en ese momento quería la iglesia. Y a mí me gusta mucho que en ese entonces, hoy es otro contexto, pero el padre Comblan decía que no volveríamos a ver una iglesia tan viva y tan profética como la que tuvimos en los años 70. Pero pues ya nos queda lejos también, sobre todo a los chicos, ¿no? Si hablarles de Monseñor Romero, pues Monseñor Romero hace 43 años que falleció, o más bien que lo mataron, que lo asesinaron, ¿no? Entonces, bueno, voy a esto, a lo mejor, no sé, sí, no sé. Ustedes pueden interrumpir, decir, ¿sabes qué? Eso ya nos lo sabemos, o por favor, explican un poquito mejor ese aspecto. Ahí aparece un nivel de iglesia que no había aparecido en el concilio. Y que los cambios en la iglesia, los cambios a favor de la vida y del proyecto de Jesús y de su reino, pues son suscitados por el Espíritu. Entonces, y bueno, y el que el ser humano le haga caso al Espíritu, porque si no le hace caso, pues aunque sea el Espíritu Santo, pues no va a suceder. No, bueno, el Espíritu Santo se hace camino, pero bueno, guiado por ese Espíritu Santo, en América Latina se reconoció como nivel estructurante de la iglesia el nivel más comunitario, el donde se reúnen pocas familias, ¿verdad?, a celebrar la fe, que se le llamó las comunidades eclesiales de base. Es el nivel de estructura más pequeño de la iglesia. La iglesia hasta ese momento tenía dos niveles de estructuración: la diócesis y la parroquia. ¿Sí? La diócesis y la parroquia. Ahí es donde uno se reconoció. Con el Vaticano II y con Medellín, es reconocido un primer nivel de iglesia. Yo le llamo el más pequeño y el más entrañable, que es la comunidad. ¿Sí? Vivir la fe en comunidad con pocas personas. No es como si va uno a la parroquia y vas a misa y hay 100 gentes. No. Eso es un nivel de comunidad, pero donde no te conoces, donde no sabes qué te pasa, donde no te saludas. Claro, hay gente que va cada domingo y hola, hola, hola. Sí, se va haciendo comunidad. Pero ese nivel pequeño, comunitario, es reconocido como el primer nivel de estructuración de la Iglesia Católica. Es decir, que debajo de la parroquia haya ese nivel. ¿Para qué?
pues para vivir la fe de una manera más humana, más cercana, más fraterna, conocernos unos a otros, ¿sí? Y reconociendo también, aunque siempre se dice, yo en bueno, muchas cuestiones de estas teológicas que va uno, reflexiones y todo, siempre se dice que hoy en día, que la iglesia está rebasada, que la parroquia está rebasada, que está fuera de ya, que no responde a los signos de los tiempos. Pero bueno, no, aunque se diga que el primer nivel de base es la pequeña comunidad, tampoco se ha promovido. ¿Ustedes cuántas conocen? Difícilmente, ¿no? O sea, es la comunidad en pequeño, la comunidad cristiana, no se ha impulsado. Y cuando se impulsó, ya queda atrás. Las comunidades, así como las dijo Medellín, florecieron más en décadas pasadas. Yo quisiera ver si Mario pusiera la primera lámina, pero creo que se fue. ¿Se fue Mario? Creo que sí, ¿verdad? Yo le mandé un PowerPoint, pero creo que se fue. Bueno, no importa. Entonces, esa iglesia, en la base, se le llamó la iglesia de los pobres. En México tenemos unas experiencias muy, muy bonitas, no fáciles, pero es la iglesia de Chiapas, ¿verdad? La diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿sí? Con Monseñor Samuel Ruiz, que innovó la iglesia. No sé si ustedes conozcan, pero no, pues don Samuel le llamaba iglesia autóctona. ¿Por qué? Porque tomó en cuenta la realidad indígena de la diócesis. Los hizo sujetos. No él, ¿verdad? Sino posibilitó el que ese pueblo pobre, indígena de Chiapas, en esa diócesis, tuviera voz, dignidad, trabajo, reuniones, formación, ¿sí? Defensa de sus derechos. A eso me refiero cuando digo una iglesia en la base. Es una iglesia que se pone de pie, que se reconoce pueblo de Dios, que se reconoce que tiene un servicio, que tiene un aporte, que debe de tener voz. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con la iglesia de San Cristóbal? No fueron los curas, los sacerdotes, el elemento principal, aunque sí importante en la formación, sino que es los diáconos indígenas. Ellos tienen como 300 diáconos, pero es bien interesante que los diáconos que sirven a sus pueblos, ¿no? En las pequeñas poblaciones, tienen que hacerlo junto con su mujer. Se tiene que reconocer que la mujer le da permiso, le dice que sí, que acepte ese cargo o ese servicio, y también se reconoce a la mujer en eso. Fíjense, es otra cosa de lo que acá se vive, pero es nuestra iglesia católica tratando de formar comunidad, darle dignidad, regresarle la dignidad a un pueblo oprimido, ¿no? A un pueblo pues muy explotado, con muchísimos problemas. No sé si ustedes conocen San Cristóbal, probablemente algunos porque es un centro turístico. No sé. Pero bueno, es reconocida como una diócesis con un proyecto de iglesia diferente a lo que puede ser, creo que ustedes trabajan en Querétaro, no sé, completamente distinto. O sea, el centro de México es mucho más conservador,
¿no? Con una iglesia más tradicional, ¿sí? Bueno, en México tenemos expresiones eclesiales muy, muy bonitas. O sea, cuando uno piensa en el pueblo indígena, pues generalmente el pueblo indígena está en el último en lo último de lo último, y en primer lugar en pobreza, ¿no? Yo les decía que yo estuve en el istmo de Tehuantepec y también nos tocó. Yo no había trabajado directamente con el pueblo indígena, y es más, le tenía bastante miedo, porque dije, no, esto no, pues yo no conozco, no sé. Y la verdad que sí fue muy, muy arduo, pero muy bonito. Por ejemplo, nosotros llegamos en época de hambruna. Vivimos 2 hambrunas en el istmo de Tehuantepec. Hambruna, hambruna. No de que la gente, de veras, era hambre en el istmo. Y bueno, llevaron toneladas y toneladas de maíz para que la gente por lo menos comiera una tortilla. Entonces, que la gente en ese nivel de pobreza, y bueno, con esa sequía que hubo ese año y demás, hablar de iglesia resulta difícil, ¿no? Pero ahí se formaron esas comunidades eclesiales de base. Y fue muy bonito ver cómo en esas pequeñas comunidades eclesiales de base, la gente se sentía con muchas capacidades, es decir, desarrollaron sus capacidades, ¿no? Muy bonito ver a las mujeres animando al grupo, muy bonito ver a la gente. Bueno, nuestro pueblo es muy organizado para hacer fiesta, muy bonito para ver la solidaridad del pueblo pobre con otros más pobres. Eso es ser cristiano. Yo digo que a los jóvenes hay que arrimarlos a esas experiencias, donde en pequeño se vive el Espíritu de Jesús, donde Jesús de veras se vuelve persona y centro, donde la palabra de Dios ilumina de veras la vida. ¿Saben? Yo no sé si a ustedes les pase, pero a veces uno va a misa y se distrae. Es normal. Lo dice uno. Ay, ¿cuál fue la palabra de Dios? Ay, ya se me olvidó, déjame recordar. Bueno, en la comunidad que se te reconoce iglesia, la palabra de Dios se vuelve central. Central. Y yo he visto cómo los jóvenes también gustan de la palabra, pero no es una palabra aprendida en una clase. Es una palabra que se junta con la vida, que ilumina la vida. No es la Biblia que ponen de adorno en la chimenea de la casa o en una mesa, si es que todavía algunos la ponen. No, es la Biblia que ilumina la vida y que fortalece para seguir adelante. Y eso es notable, notable. A mí me decían acá por Tlaxcala, no sé por dónde me preguntan, ¿por qué las comunidades de base perseveran en las luchas que son tan duras? Digo, por la fe y porque están sostenidos de veras en la palabra de Dios, y si están convencidos que esa acción es para un bien mayor, pues no hay quien los mueva. Hoy en día el contexto es más duro, ¿eh? También, bueno, a veces no pueden acercar, no a la pura tristeza a los pobres, pero no, yo creo que ellos, hay gente, me acaban de contar de un señor en esta turbulencia de violencia que tenemos en México, le han matado 3 hijos.
3 hijos, oigan. Ustedes que son seguro padres y madres de familia, 3 hijos, uno dice, es como para morirse, ¿no? De dolor y de tristeza. Y este señor dijo, yo de aquí no me muevo. Yo sigo creyendo. La palabra me sigue iluminando. Yo digo, eso es fe. Mis respetos. Es decir, que con la palabra de Dios pueden asumir ese dolor de la vida, ¿no? Dolor que es causado por un sistema, ¿no? Entonces, hay cuestiones maravillosas. Yo, este teólogo muy bueno, que ya murió también, Ronaldo Muñoz, chileno, un gran teólogo, un gran eclesiólogo, ¿eh? Gran eclesiólogo. Cuando él presentó su tesis doctoral, que fue cum laude y todos los honores, en Roma, quien fue su, ¿cómo se llama? El que recibe la tesis del jurado, fue Benedicto, el Papa Benedicto, pero claro, cuando era Ratzinger, y Ratzinger no era fácil. Y le dijo, es fantástico el trabajo de eclesiología que has hecho, pero me preocupa América Latina. Es decir, claro, porque el evangelio incomoda, el evangelio vivido incomoda. Y yo lo conocía a Ronaldo, era un hombre de Dios, de verdad. Uno no daba crédito de que ese hombre supiera tanto y viviera tan miserablemente. Una chocita ahí en medio de un poblado en Chile, pero es de los escritos más bonitos que hay sobre la iglesia de Jesús en la base. Es inspirador, yo digo, no sé, yo no trabajo en los barrios, como les decía, pero creo que a los jóvenes, la gente que hace cosas que transforman, que maravilla, sea cura, sea comunista, sea no sé quién, les provocan inquietudes, ¿no? Yo pienso. Entonces, esta es la iglesia samaritana, miren, es la iglesia de Jesús en la base, a través de comunidades pequeñas, pero no confundir, porque luego la iglesia jerárquica nos dice, las pequeñas comunidades. No nos reduzcan a pequeñas comunidades. Somos pequeñas en número, pero a propósito, para hacer mejor iglesia, para tener relación, para conocernos, para ayudarnos, para ser solidarios, para hacer camino juntos, para compartir nuestros dolores, para compartir nuestras alegrías, para enseñar a los hijos, para tener caridad con el otro. Pequeña por el número de gente para ser humanas, pero no pequeñas para reducir su valor, que a veces eso ha hecho la jerarquía, ¿no? Entonces, esa iglesia, Ronaldo Muñoz le llamó iglesia samaritana. Es uno de los rasgos distintivos de la iglesia de los pobres. Es una iglesia samaritana. ¿Y qué hizo el samaritano en el evangelio? Lulu quiere hablar. Sí, fue el único que ayudó al hombre que estaba en el camino, maltratado. Sí. Exacto. Es el que atiende la necesidad. No dice, viene de Samaria, entonces no, porque francamente es mi enemigo, estos dos pueblos no se llevan bien. No se cuenta historias. No pone justificaciones, ¿no? Dice, está tirado y hay que hacer algo. Actúa. Y actúa con compasión y con misericordia. Y saca de su bolsillo y le da al tendero. Que el Papa utiliza mucho la parábola del samaritano también, ¿no? Bueno, la comunidad cristiana en la base es samaritana. Es samaritana. Se compadece. Yo, de veras,
Si algo puedo tener de evangelio, lo tengo a través de los testimonios y de la vivencia con la gente en los barrios, en las zonas rurales, en las ciudades, que dicen, "No, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde sacaron?" Eh, no sé, es una solidaridad, es su mayor valor, es una solidaridad, a veces, bueno, brota por la necesidad. Ahí no hay si, ¿será que está bautizado? ¿Será que está casado? ¿Será que es gay? ¿Será que...? No, nadie se pregunta de nada de estas cosas. ¿Hay necesidad? Vamos a hacer algo por esta persona o por estas. Por eso se apoya también a luchas sociales, ¿no? Cuando son justas. Cuando uno ve que en México se matan ecologistas, oigan, a mí me da, no sé, me da como una desazón, porque digo, ¿cómo? Aparte de que se acaban los recursos naturales, los matan por defender sus terrenos. No, bueno, pues esto. Y la comunidad se hace solidaria. ¿En qué? En lo que puede. En lo que puede. ¿No? Con mucha sencillez, pero con mucho profetismo. Es decir, cuando hablamos esas palabras que luego los alumnos no entienden, es que Dios es un Dios compasivo. ¿En qué se nota? Pues en que levanta al caído, ¿no? Bueno, entonces ese es un rasgo de la iglesia, es parte de la eclesiología, de esa iglesia en la base, que es la iglesia de Jesús, es de la iglesia católica. Pero como pasa que el poder de este mundo es lo que sigue rigiendo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Ay, no me digas, pero si es un pobre gato. Ay, ¿cómo vas a decir que es profético? Por favor, fíjate en el que se graduó en Harvard. Me fijo también y admiro mucho los estudios de mucha gente, porque nos nutren también la sabiduría. Pero demos posibilidad, ¿no? A nuestro pueblo también, demos esa posibilidad. Yo vi que Mario se asomó, ya se volvió a ir. Dios mío. Bueno, voy a ir a mis notas de acá entonces. Pero sí, permítanme porque pues yo contaba con que lo iba a poner y no lo ha puesto. Mario. Bueno, esto se relaciona desde el hilo de Juan Pablo, no de Juan Pablo, de Juan 23 en el concilio, que expresó el Papa de entonces su deseo de una iglesia de los pobres y que no fue posible en ese momento. Y los intentos del Espíritu para que eso se haga realidad, ¿verdad? Y el pobre tenga el lugar que le corresponde. Porque la tarea de Jesús, ¿cuál fue? Fíjense, a veces hacemos mucho de Jesús, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo con sus discípulos? ¿Qué hizo? Una comunidad. Una comunidad. Pero le costó mucho trabajo esos 3 años, ¿no? Si ustedes ven, todo el tiempo los está educando, los está formando, todo el tiempo. ¿Y qué hacen los discípulos? No acaban de entender. Ay, voy a hacer caer fuego del cielo con estos que no sé qué, Jesús. No, espérate, por favor, tranquilo, ¿no? O al debatido tema de la mujer de hoy. ¿Qué hace Jesús? Integra a las mujeres. Rompe las leyes de aquel tiempo. Educa a sus discípulos. O sea, el que ve lo que ustedes hacen con sus alumnos y alumnas, o la religiosa que habló y que dijo que trabaja, ¿no? Con distinta población.
Pues eso va a ser muy importante. A veces decimos, no, pero no entienden. No, sí entienden y sí se graba y algo queda, yo digo, en esta vida, ¿no? Entonces, la tarea de Jesús, de los 12, fue formarlos. Miren ¿qué vamos a hacer con esta turba de gente que no ha comido? Le pregunta Jesús. No, pues lo vamos a dispersar y que se vayan porque no hay comida para tanta gente y no tenemos dinero. ¿Qué hace Jesús? A ver, díganles que se sienten. ¿Qué les enseña? El compartir, el compartir. Por eso se multiplicó. Ese es el milagro. Si ustedes han ido a una fiesta con el pueblo pobre, es exactamente el milagro de Jesús. Exactamente. Siempre sobra comida. Siempre sobra comida. ¿Cómo hacen? No sé. No sé. Pero siempre dan de comer y siempre sobra comida. Y son pobres. Igual que Jesús. O sea, Jesús hace eso. Enseñar a sus discípulos a vivir en comunidad y el tercer paso de la eclesiología, digamos, bueno, es la comunidad, ser asamblea, ser participantes. Es el pueblo de Dios que se reúne en comunidad. ¿Para qué? Para servir. ¿Qué les enseña Jesús? Pues a servir a los demás. No dices siéntense todos y no. Hagan algo, ¿no? Repartan el pan. Hagamos servicios diferentes. Es lo que hace Jesús y es lo que hace la iglesia en la base. Hay muchos servicios eclesiales y sociales. ¿Por qué? Pues en sus familias yo me imagino que también hay muchas cosas que hacer. Si solo se le dejan a la mamá, pues pobre mamá. Si solo se lo dejan al papá, pues pobre papá. Si solo los niños, no, pues toda la familia tiene que colaborar, ¿no? Entonces, hay distintos, lo que llamamos ministerios, servicios, que fue lo que hizo Jesús. ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Es muy aburrida. Cuando dicen de sus jóvenes, es que nuestra iglesia es muy aburrida. Yo digo que es muy aburrido. Porque ¿qué les ofrecemos? Pues claro que es para la gente mayor. Si es ir a misa, necesitaríamos tener una forma de celebrar como tuvo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús la última? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en la última cena? ¿Les dio de comer en la boca? No, tuvo una cena de despedida. Una cena en donde todos compartieron, ¿no? Ahora decimos que es el pan y el vino. Claro, es el pan y el vino, pero ¿ustedes creen que no habrán comido otras cosas? Por supuesto. O sea, convivieron, acompañaron, hicieron recuerdos. ¿Ustedes creen que no iban a hacer recuerdos sabiendo que algo iba a pasar? ¿De qué les había enseñado Jesús? ¿De qué habían aprendido con la gente? ¿De que si Jesús había sanado a la suegra, a lo mejor le daba muchos dolores de cabeza a Pedro, ¿no? Son humanos. Nuestra iglesia, pues uno la quiere, pero la verdad que tiene mucho de aburrido y mucho para los jóvenes, muy aburridor. ¿Qué les ofrecemos a los jóvenes? Como iglesia, ¿qué les ofrecemos? Sí, los sacramentos, preciosos los sacramentos. Pero como dicen, pues se vive la vida del bautismo a la boda, de la boda al cajón. ¿Y se acabó? Pues no, ¿verdad?
yo creo que nosotros nos tenemos, cuando ellos dicen, eso es cuestión de mis papás, sí, es que para ellos ya les quedó, que eso no les interesa. O sea, ¿qué prácticas tenemos que nos hablen? Primero, que den a conocer a Jesús, pero un Jesús dinámico, activo, no ese Jesús de los caireles, de ojitos azules, que está bendiciendo. ¿Dónde aparece eso en el Evangelio? ¿Dónde? Díganme. ¿Dónde está ese Jesús? ¿Qué hacía Jesús? De pueblo en pueblo, predicando. ¿Qué dice el Papa de hoy? La iglesia en salida. ¿Dónde está la iglesia en salida? ¿Salida dónde? La iglesia en el templo y centralizado en una única persona, el cura. Bueno, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Ya lo dice este Papa todo el tiempo. Eso es clericalismo. ¿Dónde está la participación? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciéndolo fuera del templo o todo dentro del templo? Esa es la iglesia en salida, es fuera del templo. Hagan lío, dice el Papa. Hagan lío, les dice a los jóvenes. Y uno dice, ay Dios, ¿qué irán a hacer? Hagan lío, hagan algo, abran los ojos, vean qué está pasando en su contexto, vean dónde pueden ayudar, vean dónde pueden visitar, vean si pueden ir a tocar la guitarra, vean, júntense, hagan comunidad y hagan algo como el samaritano, júntense, vean, tiene una necesidad. La necesidad, y no es solo la necesidad de dar cosas, ¿no? No, convivir, escuchar, creer en el otro. Sí, a veces pensamos que es la iglesia institución, por eso la iglesia institución es todo, es el todo. Es el todo. Pero tenemos que hacer una iglesia viva, dinámica, con servicios, en comunidad, atentos a lo que pasa. En este país pasan muchas cosas y muchas tragedias, pero también somos capaces de mucha alegría. Pero hay mucha necesidad, oiga, mucha discriminación. De veras parece que viniéramos de los barcos de no sé dónde, de los vikingos, de ojos azules y pelo rubio, a como vemos a la gente pobre. O sea, hay mucha cosa que podemos hacer con los jóvenes. Mario, ¿podrías poner el PowerPoint? Ah, claro que sí, claro que sí. Porque te veo y te me desapareces, como Sí, el Espíritu Santo. perdóname. Pero quisieran saber si tienen reacciones, preguntas, rechazo, puede ser lo que sea. O sea, digo, ¿cuáles son los retos hoy? Porque mi santo favorito es Romero, pero murió asesinado hace 43 años. Quizás les queda muy lejos a los jóvenes, pero ¿quién les queda hoy cerca? Cerca, y no tiene que ser que siempre haya sido asesinado tampoco, pero son nuestros mártires. Pues antes, si quieren, de poner las diapositivas, si gustan hacer comentarios o preguntas, pues nada más tenemos hora y media, ya llevamos buena parte y nos quedan 25 minutos, algo así, y creo que así como ustedes participan, Vamos a cerrar. sería muy valioso que pudieran compartir su opinión sobre lo que han escuchado. ¿Quién quisiera compartirnos qué le ha parecido esta charla? Si invitamos a Socorro otra vez o mejor no. Sí, Mejor has no, dice. pensado demasiado, ¿no? Estamos más cómodos con una institución rígida, ¿no? ¿Quién gusta participar? Adelante. Aquí está Guadalupe. Lupita. Buenas tardes. Buenas Se me tardes. hace muy interesante la plática. Creo que es algo así de algo muy, muy grande. Sí nos quedamos como con ganas de más.
demás, pero no a esta hora, mejor algo más pronto para que estemos más atentos, más enfocados. Que sí, como que la hora a veces no nos ayuda mucho, pero es muy interesante y es una probadita de algo que puede ser un curso muy grande. Gracias. Gracias, Lupita. Socorro, yo te invito, aprovechando esta pregunta, a que tú que te conoces a tantas comunidades, también nos hables de quizá algún conocido que tengas en Querétaro, ¿no? Que este Colegio Fray Luis de León está en Querétaro, alguna comunidad, un encuentro, bueno, tú me avisas, ¿no? Y quien guste participar para esto que nos está contando Socorro, verlo con rostros concretos, ¿no? Con participaciones y compartir como lo está contando, ¿no? Si hay interés, incluso en formar parte, ¿no? De comunidades eclesiales de base. Sí, claro, claro que sí. Sí, y Querétaro tiene una historia, tiene una comunidad que Luis Leñero, que es un sociólogo muy bueno de México, cuando yo le conté de esta comunidad, dijo, ese es un caso sociológico, voy a ir a ver, porque es una comunidad que refleja también pues las crisis de la iglesia, la represión de la iglesia, ¿no? En los años en que 70s que se abrió, también no hemos visto, pero hubo mucha represión a quien optó por los pobres. O sea, el seguimiento de Jesús es duro. A veces lo romantizamos también, ¿no? Así como, ay, Jesús, sí, sí, Jesús sí, pero el seguir a Jesús y su evangelio es, es fascinante, pero también a veces tiene su precio, ¿no? Y ahí, pues hay toda una larga historia de esa comunidad. El actual obispo, se deberían de acercar a Fidencio, él hizo una experiencia muy bonita de comunidades, y a lo mejor ya hasta no creo que se le haya olvidado. Era el padre Fidencio entonces, en este pueblo de Querétaro, Guanajuato, Tierra Blanca, donde por medio de símbolos formó la comunidad. O sea, tuvo una estrategia evangelizadora en que encontró qué tenía ese pueblo indígena que pudiera nuclearlo, y fue la canasta, donde hacen el mercado, y antes se usaba la canasta, ¿no? Las señoras salían con su canasta y ahí se metía la verdura y todo. Es muy interesante. A veces una hermana nuestra, que era muy interesante y muy simpática, decía, cuando uno reclamaba de es que los obispos y pues decía, es cierto, pero también veamos, ¿los ayudamos a convertirse o los aislamos? Y es cierto, si hay una ya a mí me ha tocado, ahí está el obispo, yo mejor por acá. Entonces, en este caso de Fidencio, que no he visto desde hace muchos años, él fue muy buen pastor de cura. Espero que lo sea de obispo, ¿no? Pero a veces sí es cierto que uno los aísla, ¿no? O yo los aíslo. Digo, ay, no, mejor de lejos el obispo, porque no sé qué. Pero bueno, él conoce bien las comunidades las comunidades. Y sí no hay muchas, pero sí hay en la iglesia de la parroquia de las Bienaventuranzas. De hecho, tiene el altar hecho de semillas que hicieron las comunidades, de semillas propias de la región. Es muy bonito, muy bonito. Y hay personas ahí interesantes, ya que han hecho años, y ahí también, por aquello de los papás y los hijos, hay un animador ahí que dijo, si no promovemos a la niñez y a la juventud, la comunidad, por bonita que sea, se va a envejecer y se va a acabar. Yo digo que es una voz profética, porque eso es lo que le ha pasado a la iglesia y en gran parte también a las comunidades, ¿no? Que se ha ido envejeciendo. Antes decíamos, uy, en Europa, ¡ay, qué horror! Son puros viejos. Pues América Latina también va teniendo ese problema que no teníamos. Y ese bono demográfico de la juventud
En México es terrible lo que se hace con la juventud. Terrible, terrible. En Santa Cecilia hubo un joven que a mí me dijo, le dije, pero ¿cómo que te metieron en la... Estaba joven, entonces, ¿cómo que te metieron en la cárcel? Pues, ¿qué hiciste? Dijo, aquí no necesita uno hacer nada más que ser joven para que se lo lleven a la cárcel. Dice, aquí no habemos ni un joven en este barrio que no haya pisado la cárcel. Y fue cierto. O sea, solamente porque si andaban en la noche los levantaba la patrulla y a la cárcel. Bien. Hoy en día que hay tanta violencia, ¿no? Acá hay un teólogo también en Puebla que dice, las comunidades de base tienen que recrear sus servicios. Tienen que ver el contexto. Dice, ¿por qué no van dos mayores a recibir siempre a la chica que llega tarde del trabajo? Pues sí, es un servicio inesperado que el contexto nos hace planteárnoslo. Y no esperar, ay, se la robaron. ¿Cómo que se la? Entonces viene el alarido, ¿no? Es decir, hay que leer el contexto. Y la comunidad tiene que hacer eso. Tenemos que hacer eso como iglesia. De verdad, no es fácil ese seguimiento de Jesús, pero es en la vida. No es solamente en el templo. No es, sí, es una práctica preciosa la Eucaristía. Si es que recoge la vida del pueblo. Por eso decía yo, ¿qué hizo Jesús la última noche? Bueno, yo me lo imagino en gran chorcha con sus apóstoles, ¿no? Y luego el momento solemne y la despedida. Pero convivió. Y nosotros nos hemos quedado con la última parte y sin el pueblo. Y por pueblo todos, ¿eh? ¿Qué participación tenemos? Nada. Nada. Entonces yo digo, a un joven, pues a menos que sea muy piadoso, pero le queda muy lejos la Eucaristía. En cambio, no es por nada, pero en la iglesia en Navarra, uno de los aciertos ha sido que la gente celebra la vida. La vida. Entonces sí, pues hay participación y las ofrendas y todo surgen de la vida y de las necesidades de la gente. Y los adornos y todo, y luego el convivio. Ah, pues ahí va, yo voy con mucho gusto. Es más, me encanta. Digo, ay, es el pueblo que celebra la vida, con sus tristezas, sí, a veces con muchos dolores, pero también con muchas alegrías, porque acuérdense que nuestro pueblo es resiliente. Parece que se vence, pero no se vence. Parece que lo acapararon y lo nulificaron, pero no. Bueno, si quieres cerramos con el PowerPoint, así nomás para ver algunos pasos. Sí, también da tiempo como de más preguntas y comentarios, pero ahorita ya pongo el PowerPoint. Así si alguien quiere comentar o disentir, por supuesto, también se vale. Bueno, es ya para cerrar, pero es este nivel de iglesia que decimos que es el primer nivel de la estructuración eclesial, la comunidad eclesial de base. Después viene la parroquia y luego la diócesis. ¿Sí? Lo malo es que están desconectados, diría yo. La diócesis, el obispo por allá, la parroquia, bueno, con sus aciertos y sus desaciertos, y la comunidad de base que está en medio del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, pues, yo le llamo la más pequeña y entrañable. Es la iglesia de Jesús en la base. Es la iglesia de los pobres. Vean que ahí todos están, no es un círculo bíblico, porque a veces se piensa, es necesaria la Biblia, pero no es el estudio nada más de la Biblia. Tiene que ser palabra de Dios, porque Dios escribió la historia de la humanidad. Ah, dice, no se muestra la presentación, al menos yo no la veo. Yo sí la veo, ¿los demás la ven?
Sí, digo que sí. Bueno, ya hablábamos de la iglesia samaritana. Se conmueve, se compadece y actúa. Y actúa. Vean, ahora en la pandemia, hubo una comunidad de base en Acapulco que sostuvo una olla comunitaria los año y medio. Sobre todo al principio de la pandemia. Pues eso es compasión. Porque no, la gente, pues ya ven todo lo que ha sucedido, ¿no? Ahí están con sus bozalitos también. Es decir, la gente ve la necesidad, es parte del método. Ver qué pasa en la realidad es el primer paso. Después juzgar esa realidad, pensar qué nos está diciendo Dios ahí, para luego actuar organizadamente, como se ve aquí, ¿no? Luego evaluar cómo lo hicimos, qué no hicimos, qué nos faltó. Y luego celebrar a la luz del Espíritu ese haber podido ser esa iglesia samaritana. Bueno, sigamos, que ya es un pequeño resumen. También hablábamos de esta iglesia servidora, ¿no? Es uno de los rasgos eclesiológicos. La comunidad necesita servicios. Y acuérdense que cuando faltó en la Biblia, ¿verdad? Pues nombran, dicen, pues tenemos que nombrar a otro porque nos hace falta. Y aquí, entonces, hay una cantidad de ministerios eclesiales y sociales. Puede ser una siembra en común, puede ser la salud popular, ¿verdad? Puede ser el servicio de la animación en la fe. Puede ser derechos humanos. Puede ser una pequeña cooperativa. Puede ser ir a visitar a un enfermo. O sea, es aquello. Hay casos hoy en día, ¿verdad? Tremendos. En la Tarahumara, en la misma comunidad, se juntó la mamá del sicario y la mamá de la víctima. Imagínense. Y las dos mujeres reconocieron, analizando la situación, el grado de violencia para que un hijo matara al otro compañero. Se perdonaron ellas como mamás. Pero claro, cambiar esa situación, pero un paso evangélico, evidentemente el perdón y un perdón mutuo. Pero a mí se me pone la carne de gallina pensar, yo mamá le voy a perdonar a la otra que su hijo haya matado al mío. Sí, porque entendieron y analizaron la situación. Ambos son víctimas y las mamás también. Bueno, entonces hay una cantidad, hay muchísimos ministerios y tendría que haber más precisamente para adecuar al momento actual. ¿Qué necesita la juventud? Es algo que en la CELS andamos muy fallos. ¿Qué necesita la juventud hoy en día como servicios? ¿En qué pueden participar? Que a ellos les traiga alegría. Hay unos que los hacen, pero falta, como ustedes lo han mencionado. Pero una iglesia que solo el cura es el que hace todo, es una iglesia clerical, como lo dice el Papa continuamente. Es el cura. Bueno, esa no es la iglesia de Jesús. Jesús no instituyó el sacerdocio, ni la iglesia, no vino a fundar ni la iglesia, vino a anunciar la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Pues la del amor de Dios, esa. Y hacer, por lo tanto, comunidad para vivir. Ya decíamos, ¿no? Es una iglesia. Es muy interesante cómo, yo me acuerdo de una señora que me dijo, pero ¿cómo me viene a decir usted que los pobres pueden leer la Biblia? Y dije, bueno, pues mejor que usted, señora, que está creyendo que el pobre no tiene
capacidad para leer la palabra de Dios, ¿ok? Y decimos palabra de Dios porque no es solo la Biblia. La Biblia es la palabra escrita, pero Dios escribió su historia en la vida, en la historia. Ahí es donde se nos refleja también. Y la iluminamos con esa sabiduría que dejó Dios en esa palabra escrita para que veamos, ¿verdad? ¿Cómo hizo el pueblo de Dios? Pero hay cosas de la Biblia que uno dice, no, esto pues será palabra revelada, pero fue en un contexto. Hoy en día, ¿cómo lo vivimos en este contexto? No. Muy importante. Y esto es algo central en las comunidades. Porque encuentran mucha fortaleza porque se refiere a la vida. No es el domingo lo que dice el padre, no, es lo que dice la vida cotidiana en este mundo de hoy, en el 2023. Y todos tenemos muchas vivencias que comentar y que ayudarnos y que sostenernos. Y entonces pues sale uno muy contento de haber compartido. La iglesia misionera. Esto decía Ronaldo Muñoz, es una iglesia samaritana y misionera. El Papa lo dice hoy, es una iglesia en salida. Salgan, dice él, salgan, salgan. Hagan lío, me encanta que a los jóvenes les dice, hagan lío. Bueno, pues que hagan lío, ¿no? Y todos. Dice, aquí, por ejemplo, aquí estamos hechos un nudo, luchando duro contra el despaldo. Comunidades eclesiales de base de la cuarta región. Y vean qué contentos los jóvenes. ¿Por qué? Porque están haciendo algo en concreto. Se sienten protagonistas. El joven tiene que ser protagonista. Es su edad, es su época, es su vitalidad, su creatividad. Tienen que ser protagonistas. Por eso cuando van de misiones en Semana Santa les gusta. Si es que los dejan hacer muchas cosas. Si las hace el cura, se aburre. Porque me ha tocado, ¿eh? Entonces dice, no, pero es que lo quiero hacer yo, pues. ¿Y por qué se van de visiteo? Y porque generalmente van al campo, y porque los enseñan a arar la tierra, y porque tienen lo que sea. Son protagonistas. Eso es muy importante. No son solo cabezas a enseñar, aprenden también haciendo, ¿no? Y entonces es fuera del templo. Cuando la comunidad eclesial de base, ese primer nivel de iglesia, se mete a la parroquia, se acabó la comunidad de base. Porque además nos encanta lucirnos, ¿no? Ay, no, yo ya soy ministra de esto y ministra de esto. Ya no salimos de la parroquia. Perfecto, eres ministra, pero allá está el pobre enfermo, allá lejos a 3 cuadras. O allá no sé cuánto. O sea, por eso son ministerios, servicios dentro y fuera. Pero el Papa dice fuera, fuera, fuera. Bueno. Ya tenemos que terminar. Creo que queda una más nomás, ¿no? Mario. Esto me encanta, miren. Yo, en mi experiencia, que he aprendido mucho de las comunidades de base, que es una iglesia abierta a todos, al estilo de Jesús. Nunca me ha tocado, nunca, que se rechace a nadie. Que dicen, es que esa señora que, pues quién sabe, oiga. Pero aquí es la comunidad, todo el mundo es bien recibido. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Aquí estamos para leer la palabra, ver el contexto, ver qué está pasando y ayudarnos unos a otros. Y salir a ayudar a más allá, a formar más comunidad, a hacer lo poquito que podamos, a actuar en los momentos necesarios. Pero es una iglesia abierta a todos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la iglesia, la gente se siente contenta. ¿Y qué dice? Ay, pues yo al principio no venía a la comunidad, pero ahora no falto, es parte de mi familia. Esa es la iglesia que se vuelve familia, que se vuelve acogedora, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una tarea de todos y de todas,
no es del sacerdote. Él tiene un ministerio, uno. Lastimosamente nuestra iglesia se fue centralizando todos los servicios en una sola persona, que es a lo que el Papa le llama clericalismo, ¿no? Y los demás nos sentamos. No hay que sentarse, hay que actuar. Bueno, hasta ahí llegó el amor y el tiempo. Muchas gracias. Lástima no conocerlos personalmente, pero la mayoría está, o sea, todos son de Querétaro, viven en Querétaro. Sí. Pues ustedes tienen ahí mucha tarea porque es una iglesia con muchas prácticas, pero no es una iglesia fácil la de Querétaro. Es una iglesia conservadora de muchas prácticas religiosas. A mí me tocó en un encuentro, nos sacaron, el cura nos sacó, estábamos en nuestra reunión y ahorita es el tiempo de quién sabe qué asociación o quién sabe qué procesión. Digo, a ver, primero las personas, ¿no? Es de muchas tradiciones. Acá también en Puebla es de muchas tradiciones y hay que respetar, pero hay que avanzar. No hay que olvidar el mandato de Jesús. Vayan a todo el mundo y hagan discípulos, ¿no? Es bien interesante cómo en la iglesia se va dividiendo muchas cosas que en realidad no tienen nada que ver con el evangelio. Otras sí. Y bueno, hay cosas fantásticas también, ¿no? Y fiestas y demás, pero bueno. Socorro, yo me quedo muy, muy contento con toda la vida que siempre compartes, pero también con esta invitación especial que nos haces, ¿no? Como hasta colaborar con la conversión de nuestros obispos, ¿no? De nuestros espacios eclesiales, quizá institucionales, y aunque acá los profesores del Colegio Fray Luis de León, pues creo que están en un ambiente un poquito más cuidado, ¿no? Con los agustinos recoletos, también seguramente habrá muchos puntos que puedan compartir para sumar en una conversión, ¿no? Una conversión de este Jesús de vida, una iglesia viva, ¿no? Una iglesia comunidad. Entonces, pues yo creo que, como lo vimos al inicio, hay quizá como mucho por aprender, por caminar, pero creo que desbordando esta disciplina institucional, ¿no? Que de repente puede pesar incluso más que el evangelio, ¿no? Más que Jesús. Sí, somos seguidores de Jesús, eso es lo que tenemos que ser, pero hemos vivido, yo misma, en una iglesia que se ha ido cuadriculando, ¿no? Y entonces, son normas de la iglesia, pero no es ningún mandato de Jesús. Y ciertamente el pueblo de Dios tiene que tener su caminar activo y protagónico. Me decía Luis Leñero, asesoró a los obispos de México, y me acuerdo que les dijo, yo ya no voy a regresar porque ustedes ni siquiera hacen caso. Entonces, él les hizo muchos estudios y cosas, ¿no? Y hay en la jerarquía hay de todo, pero nuestra iglesia, tenemos que asumir nuestro papel de iglesia actuante por nosotros, por nosotros mismos, impulsados por ese espíritu que se abre camino a como da lugar, ¿verdad? Y ahorita, pues, el pobre Papa, yo digo, nos ha tocado un Papa muy bueno, con este Francisco, ¿no? Que quiere que se abra la iglesia, que quiere, pero le queda poco tiempo. Somos nosotros los que podemos seguir adelante, ¿no? Todo esto del sínodo y que quiere que todo el mundo se siente iglesia y camine como pueblo de Dios, pero está no fácil, ¿no? Sin embargo, pues se abren caminitos, ¿no? Y ahí los tenemos que seguir haciendo, y el pueblo de Dios organizado es muy importante.
Pues muchísimas gracias, Socorro, por Gracias a ustedes. regalarnos tu experiencia, tus vivencias y compartida, ¿no? Con muchas personas, con muchas comunidades. Pues nada más para cerrar, quisiera invitarles a todas, a todos, a que encendieran su cámara para sacarnos una foto, ¿no? Que ahí, a ver, a Fray David que se las mande, que quede como de recuerdo. Ahí la vez que escuchamos a Socorro hablarnos de una iglesia distinta, ¿no? Y también en lo que nos sacamos la foto, como conclusión, les invito, ¿no? Quien quisiera hacer una conclusión, ¿no? Un cierre, una síntesis, una idea central, algo que les haya gustado. Ahí, maestra Stephanie, si gusta prender su cámara para que salgan la foto. Ya todos, ahí está, perfecto. Bueno, a las 3. 1, 2, 3. Pues muchísimas gracias, ahí está la foto. Y ahora... no salió. A ver, ahí va otra, ¿eh? Ahí va otra. Pueden también poner una reacción, una carita, un aplauso para Socorro, un corazón, lo que gusten. Ahí abajo aparecen las reacciones. Les doy tiempo para que salga en la foto también. 1, 2, 3. Muchas gracias. Y ahora sí, para cerrar, ¿quién nos ayuda a concluir con una idea que les haya gustado, con una invitación, que se sientan llamados? Alejandro, estás creo que compartiéndonos. Si quieres abrir tu micrófono para escucharte, Alejandra. No, ¿quién gusta? Ya, si quieres animarte ya de una vez, Alejandra, ya que nos confundimos. Perdón. Adelante, Alejandra, si gustas. Disculpa, no te escuché bien, discúlpame. Algo que te haya gustado de esta charla primera sobre eclesiología, el encuentro. Bueno, en primer lugar, sí tenía mucha curiosidad de saber realmente qué era, ¿no? La eclesiología. Sí, tenía mucha curiosidad. Entonces, ahorita sí, pues con esta charla, pues me doy cuenta nosotros como parte de la iglesia, pues el papel tan importante que tenemos, ¿no? Para que pues la iglesia crezca, la iglesia siga teniendo auge, ¿no? Siempre en la sociedad. Y nosotros primeramente y principalmente como educadores, pues darle ese ejemplo de vida, ¿no? Nos han dicho mucho a nosotros aquí en el Fray Luis que no estamos limitados nada más a ser maestros, ¿no? Sino que estamos invitados a ser evangelizadores. Entonces, pues creo que tenemos un papel muy importante, ¿no? Dentro de la iglesia, como educadores y como, pues, evangelizadores, ¿no? Para con nuestros alumnos. Muchísimas gracias, Alejandra. Esta experiencia de ser profesora, ¿verdad? Con pequeños. Y yo creo que también la muy gran invitación de Socorro, ¿no? Desbordar la institución, ¿no? Cómo que en nuestra vida, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra espiritualidad pueda vivirse más allá de un horario, ¿no? De un mandato, ¿no? Pues de repente estamos aquí pues, porque dicen que es obligatorio, ¿no? Pero y en una de esas tenemos una invitación, ¿no? A ir a esta parroquia de las bienaventuranzas y encontrarnos con otra cosa distinta, ¿no? O a vivir diferente en nuestra familia, en fin. Pues muchas gracias, Socorro. Una despedida final. No, muchas gracias, agradecerles. Gracias, Socorro. Un abrazo. Darles mucha suerte. Pues que se cuiden. Muy bonita tarde y nos estamos encontrando. Gracias, Socorro. Bienvenido. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.